Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto me da estar aquí con ustedes una vez más en su clase, en su curso, Lo que no te contaron de Jesús. Hoy es la clase número 9, es la primera clase de la segunda parte de nuestro curso. Iniciamos la segunda mitad de nuestro curso y pues ya estamos aquí más que puestos para dar la clase. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias, gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con un servidor. Gracias por su preferencia, gracias por darme la oportunidad de estar aquí una vez más dándoles a ustedes su clase de este curso, Lo que no te contaron de Jesús. La clase es la número 9 y el título que lleva el día de hoy esta clase es Los primeros años de la vida adulta de Jesús. Y el objetivo de esta clase es que ustedes como alumnos comprendan que la autodonación de Micael, o sea Jesús, en nuestro planeta tenía una doble finalidad. Uno, comprender en todos sus detalles la experiencia de vivir la vida y dos, revelar el Padre Universal a los habitantes de nuestro planeta. Pues ya estamos aquí y vamos a dar inicio de una vez a esta interesantísima clase que tenemos el día de hoy. Eh, Quiero iniciar con esto. Cuando Jesús de Nazaret comenzó los primeros años de su vida adulta, había vivido y continuaba viviendo una vida humana muy normal, común y corriente, como la que todos nosotros vivimos, como la que todos nosotros llevamos a cabo aquí en la tierra. Jesús vino a este mundo exactamente como los demás niños. No tuvo nada que ver en la elección de sus padres, porque pues en el caso de Jesús, todo el plan ya estaba puesto en marcha, ya estaban seleccionadas las personas y se habían venido seleccionando a lo largo de toda la historia quiénes iban a ser sus padres. Por eso es por lo que Jesús en realidad no tomó esa decisión. No tomó esa decisión, o sea, quienes iban a ser sus padres, pues ya estaban determinados y se había cuidado muchísimo la descendencia genética de estas dos personas que iban a ser sus padres, aunque no hubiese una relación física entre uno y otro, dado que pues Jesús no nació de una relación normal como de donde nacemos nosotros. Démonos cuenta que pues María era un ser humano que había sido cuidado durante generaciones, genéticamente hablando, para que tuviese un cuerpo perfecto y que pudiese resistir la vibración energética de llevar en el vientre a una persona como Jesús. Entonces, Jesús no vino a este mundo así con la elección de sus padres. Pero bueno, en cierta forma esto era lo de menos. Había escogido este mundo concreto como planeta para llevar a cabo su séptima encarnación, su última donación, su encarnación en la similitud de la carne mortal, pero aparte de esto, vino al mundo de una manera natural. Creció como un niño del planeta y luchó contra las vicisitudes de su entorno, de la misma manera que lo hacen los demás mortales en este mundo y en los mundos similares, como lo hemos estado viendo, como lo hemos estado comentando. Y tengan siempre presente que esta encarnación de Micael de Nevadón tenía una doble finalidad. Uno, comprender en todos sus detalles la experiencia de vivir la vida completa de una criatura humana en la carne mortal para consumar su soberanía aquí en nuestro universo, que se llama Nevadón. Y dos, revelar al Padre Universal a los habitantes mortales de este mundo, del tiempo y del espacio, y conducir con más eficacia a estos mismos mortales a comprender mejor precisamente a nuestro queridísimo Padre Universal. Todos los demás beneficios para las criaturas y ventajas para el universo eran adicionales y secundarios ante estas metas principales de la encarnación como mortal de parte de Jesús.
Entonces, aquí lo que vamos a ver es el inicio de la edad adulta, de los años de la adultez de parte de Jesús. Y vamos a iniciar con el 21º año, o sea, con el año 21. Esto corresponde al año 15 después de Jesucristo, de acuerdo al calendario que nosotros estamos manejando, ¿sí? El calendario que se impuso dentro de lo que es el catolicismo, que son los que establecieron pues el tiempo en el que estamos viviendo nosotros, o sea, universalmente, como esto fue ya hace muchísimos siglos, bueno, pues se estableció como nuestra era, la era cristiana, y pues por eso precisamente vivimos hoy en día en este año 2021. Pero lo que vamos a narrar ahorita, que es correspondiente al 21º año, corresponde al año 15, en realidad, de la era cristiana. Bueno, al llegar a la edad adulta, Jesús comprendió seriamente y con plena conciencia de sí mismo la tarea de completar la experiencia de conocer a fondo la vida de las formas más humildes de sus criaturas inteligentes. Así adquiría el derecho definitivo y completo a gobernar de manera incondicional el universo que él mismo había creado. Emprendió esta inmensa tarea con una conciencia total de su doble naturaleza, pero ya había combinado eficazmente estas dos naturalezas en una sola, la de Jesús de Nazaret. Joshua ben Yosef, sabía muy bien que era un hombre mortal, nacido de una mujer. Esto quedó demostrado en la elección de su primera denominación. El Hijo del Hombre compartió realmente la naturaleza de carne y hueso, e incluso ahora que preside con autoridad soberana los destinos de todo este universo, conserva todavía entre sus numerosos títulos bien ganados el de el Hijo del Hombre. Es literalmente cierto que el Verbo creador, el Hijo creador del Padre Universal, se hizo carne y habitó en nuestro planeta como un hombre del mundo. Trabajaba, se cansaba, descansaba, dormía, comía, tuvo hambre y sació su apetito con alimentos normales como los que usted y yo comemos. Tuvo sed y apagó su sed con agua como la que usted y yo bebemos. Experimentó toda la gama de sentimientos y emociones humanas. Fue probado en todas las cosas de la misma manera que a nosotros. Sufrió y murió plenamente. Así como nosotros vamos a llegar a ese destino. ¿Por qué? Porque nosotros somos mortales y nosotros habremos de pasar también por esas vicisitudes. Obtuvo conocimientos, adquirió experiencia y combinó ambas cosas en sabiduría como lo hacen otros mortales del mundo. Hasta después de su bautismo, no utilizó ningún poder sobrenatural, no empleó ninguna influencia que no formara parte de su dotación humana como hijo de José y de María. En cuanto a los atributos de su existencia prehumana, se despojó de ellos. Antes de empezar su trabajo público, se impuso a sí mismo conocer a los hombres y los acontecimientos exclusivamente por medios humanos. Era un verdadero hombre entre los hombres. Es una verdad eterna y gloriosa que tenemos un alto gobernante que puede conmoverse con los sentimientos de nuestras debilidades. Tenemos un soberano que fue, en todos los aspectos, probado y tentado como nosotros, pero sin pecar. Y puesto que él mismo sufrió, habiendo sido probado y tentado, es perfectamente capaz de comprender y ayudar a los que se encuentran confundidos y afligidos. El carpintero de Nazaret comprendía ahora plenamente el trabajo que le esperaba, pero escogió dejar que su vida humana continuara su curso natural. En algunas de estas cuestiones es realmente un ejemplo para sus criaturas mortales, pues tal como está escrito, tengan dentro de ustedes el mismo espíritu que tenía también Cristo Jesús, el cual, siendo de la naturaleza de Dios, no consideraba extraño ser igual a Dios. Sin embargo, se dio poca importancia y tomando la forma de una criatura, nació en la similitud de los hombres.
habiendo sido moldeado así como un hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, inclusive la muerte en la cruz. Vivió una vida mortal exactamente como la de todos los miembros de la familia humana, como la que usted y yo podemos vivir. Vivió la suya, como aquel que en los días de su encarnación elevaba con tanta frecuencia oraciones y súplicas, incluso con una gran emoción y lágrimas, a aquel que es capaz de salvar de todo mal. Y sus oraciones fueron eficaces porque creía. Por este motivo era necesario que se volviera en todos los aspectos semejante a sus hermanos, para poder llegar a ser un soberano misericordioso y comprensivo para todos ellos. ¿Y qué es la misericordia? ¿Qué es esto que nosotros conocemos como misericordia? A final de cuentas, ¿sabemos nosotros perfectamente cuál es la simbología, cuál es el significado de la palabra misericordia? Bueno, pues la misericordia es tener bondad excesiva. Y esa bondad excesiva que tuvo Jesús para con nosotros, pues es precisamente lo que ha hecho que Él pues nunca nos niegue nada y que haya venido a expresarnos cómo es que nosotros teníamos que caminar por este camino en el cual Él nos indicaba y nos dejó indicado qué es lo que teníamos que hacer para que nosotros podamos alcanzar nuestra iluminación. Nunca dudó de la naturaleza humana. Era evidente por sí misma y siempre estaba presente en su conciencia. En cuanto a su naturaleza divina, siempre había lugar para las dudas y las conjeturas. Al menos fue así hasta el acontecimiento que se produjo en su bautismo. La autoconciencia de su divinidad fue una lenta revelación, y desde el punto de vista humano, una revelación evolutiva natural. Esta revelación y esta autoconciencia de su divinidad empezaron en Jerusalén, con el primer acontecimiento sobrenatural de su existencia humana, cuando aún tenía 13 años, y ustedes lo escucharon, aquí nosotros lo narramos. La experiencia de realizar esta autoconciencia de su naturaleza divina se completó en el momento de la segunda experiencia sobrenatural de su encarnación. Este episodio se produjo cuando Juan lo bautizó en el Jordán, acontecimiento que marcó el principio de su carrera pública de servicio y de enseñanza. Entre otras dos visitas celestiales, una a los 13 años y la otra en su bautismo, no ocurrió nada sobrenatural ni sobrehumano en la vida del Hijo del Creador encarnado. A pesar de esto, el niño de Belén, el muchacho, el joven, el hombre de Nazaret, eran en realidad el Creador encarnado de este universo. Pero en el transcurso de su vida humana, hasta el día en que Juan lo bautizó, nunca utilizó ni una sola vez este poder, ni siguió las directrices de personalidades celestiales, exceptuando las de su serafín guardián. Nosotros, que atestiguamos esto, sabemos lo que decimos. Sin embargo, durante todos estos años de su vida en la carne, era realmente divino. Era en efecto un hijo creador del Padre paradisiaco. Una vez que comprendió su carrera pública, después de completar técnicamente su experiencia puramente mortal para adquirir la soberanía, no dudó en completar técnicamente toda esta experiencia, no dudó admitir públicamente que era el Hijo de Dios. No dudó en declarar: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Años más tarde, no protestó cuando le llamaron Señor de la Gloria, gobernante del universo, el Señor Dios de toda la creación, el Santo de Israel, el Señor de todo, nuestro Señor y nuestro Dios. Dios con nosotros, el que tiene un nombre por encima de todos los nombres y en todos los mundos. La omnipotencia de un universo, la mente universal de esta creación,
el único en el que están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, la plenitud de aquel que llena todas las cosas, el Verbo eterno del Dios eterno, aquel que era antes de todas las cosas y en quien todas las cosas consisten, el creador de los cielos y de la tierra, el sostén de un universo, el juez de toda la tierra, el dador de la vida eterna, el verdadero pastor, el libertador de los mundos y el que dirige nuestra salvación. Así pues, nunca puso objeción a ninguno de estos títulos cuando los fueron aplicados. Después de emerger de su vida puramente humana, para entrar en los años siguientes en los que tenía conciencia del ministerio de la divinidad en la humanidad, por la humanidad y para la humanidad, en este mundo y para todos los otros mundos. Jesús solo puso objeción a un título que le aplicaron, cuando una vez le llamaron Emanuel. Simplemente replicó: no soy yo, es mi hermano mayor. Siempre, e incluso después de emerger a una vida más amplia en la tierra, Jesús permaneció humildemente sometido a la voluntad del Padre que está en los cielos. Después de su bautismo, no tuvo inconveniente en permitir que los que creían sinceramente en él y sus seguidores agradecidos lo adoraran. Incluso cuando luchaba contra la pobreza y trabajaba con sus propias manos para proporcionar las necesidades básicas a su familia, su conciencia de ser un ser hijo de Dios iba en aumento. Sabía que era el autor de los cielos y de esta misma tierra en la que ahora estaba viviendo su existencia humana. Y las huestes de seres celestiales de todo el nombre, de todo hombre, de todo el enorme universo que lo observaba, sabían igualmente que este hombre de Nazaret era su amado soberano y su Padre Creador. Durante todos estos años, el universo de Nevadón permaneció en una profunda expectativa. Todas las miradas celestiales estaban clavadas continuamente en nuestro planeta, en esa zona de Palestina. Este año, el año 21, Jesús se desplazó con José, su hermano, a Jerusalén para celebrar la Pascua. Como ya había llevado a Santiago al templo para la consagración, pensaba que tenía el deber de llevar ahora a su hermano José. Jesús nunca tuvo y nunca mostró el menor grado de predilección en el trato en su familia. A todos los trataba por igual, a todos los trataba por parejo, no tenía ningún consentido, todos eran sus hermanos. Fue con José a Jerusalén por la ruta habitual del valle del Jordán, pero regresó a Nazaret por el camino que pasaba por Amatús, el este del Jordán. Al bajar por el Jordán, Jesús le contó a José la historia judía y en el viaje de vuelta le habló de las experiencias de las famosas tribus de Rubén, Gad y Gilead, que tradicionalmente habían vivido en estas regiones al este del río. José hizo muchas preguntas capitales a Jesús en relación con la misión de su vida, pero la mayoría de ellas Jesús se limitó a responder: mi hora aún no ha llegado. Sin embargo, en el transcurso de estas discusiones, Jesús dejó caer muchas palabras que José recordó durante los acontecimientos sensacionales de los años siguientes. Jesús pasó esta Pascua acompañado de José con sus 3 amigos en Betania, como tenía la costumbre de hacer cuando estaba en Jerusalén, asistiendo a estas fiestas conmemorativas. Así pues, se llegó el 22º año, es decir, el año 22. Y esto corresponde, obviamente, al año 16 después de Cristo. Este fue uno de los años durante los cuales los hermanos y hermanas de Jesús se enfrentaron con las pruebas y tribulaciones propias de los problemas y reajustes de la adolescencia. Jesús tenía ahora hermanos y hermanas entre los 7 y los 18 años de edad, y estaba muy ocupado ayudándolos a adaptarse a los nuevos despertares de su vida intelectual y emocional. Así pues, tuvo que luchar con los problemas de la adolescencia a medida que se presentaban en la vida de sus hermanos.
Simón terminó sus estudios en la escuela este año y empezó a trabajar con Jacobo el albañil, el antiguo compañero de juegos de la infancia y el defensor siempre dispuesto de Jesús. Después de varias conversaciones familiares, llegaron a la conclusión de que no era prudente que todos los muchachos se dedicaran a la carpintería. Pensaban que si escogían oficios diferentes estarían en disposición de aceptar contratos para construir edificios enteros. Además, habían pasado por periodos de paro forzoso desde que 3 de ellos trabajaban como carpinteros a jornada completa. Jesús continuó este año con la terminación de interiores y la ebanistería, pero dedicó la mayor parte de su tiempo al taller de reparaciones de las caravanas. Santiago empezaba a alternarse con él en el servicio del taller. Hacia finales de este año, cuando el trabajo de carpintería llegó a escasear en Nazaret, Jesús dejó a Santiago a cargo del taller de reparaciones y a José en el banco del carpintero de la casa, mientras que él se fue a Séforis para trabajar con un herrero. Estuvo trabajando 6 meses en el metal y adquirió una habilidad considerable en el yunque. Ustedes nunca se habían imaginado que Jesús también fue herrero, ¿verdad? Antes de empezar en su nuevo empleo de Séforis, Jesús mantuvo una de sus conferencias familiares periódicas y nombró solemnemente a Santiago, que acababa de cumplir 18 años, como cabeza de la familia. Prometió a su hermano un apoyo sincero y toda su cooperación y exigió a cada miembro de la familia la promesa formal de obtener a Santiago. A partir de este día, Santiago asumió toda la responsabilidad financiera de la familia y Jesús entregaba a su hermano su paga semanal. Jesús nunca más recuperó de Santiago las riendas del hogar. Mientras trabajaba en Séforis, podría haber regresado cada noche al hogar si hubiera sido necesario, pero permaneció ausente a propósito, echándole la culpa al tiempo y a otras causas, aunque su verdadero motivo era preparar a Santiago y a José para llevar la responsabilidad de la familia. Había empezado el lento proceso de separarse de su familia. Jesús volvía a Nazaret todos los sábados y a veces durante la semana, cuando lo exigía la ocasión, para observar cómo funcionaba el nuevo plan, ofrecer consejos y aportar sugerencias útiles. El hecho de vivir la mayoría del tiempo en Séforis durante 6 meses proporcionó a Jesús una nueva oportunidad para conocer mejor el punto de vista que tenían los gentiles sobre de la vida. Trabajó con ellos, vivió con ellos y de todas las maneras posibles estudió de cerca y con sumo cuidado los hábitos de vida y mentalidad de los gentiles. Los niveles morales de esta ciudad natal de Herodes, Antipas, eran muy inferiores a los de incluso la zona para las caravanas de Nazaret, de tal manera que después de permanecer 6 meses en Séforis, Jesús no dudó en encontrar un pretexto para regresar a Nazaret. El grupo para el que él trabajaba iba a emprender unas obras públicas tanto en Séforis como en la nueva ciudad de Tiberíades, y Jesús estaba poco dispuesto a asumir cualquier tipo de empleo que estuviera bajo la supervisión de Herodes Antipas. Recuerden ustedes que Herodes no les liquidó las cuentas que adeudaba para las obras que había realizado José en el palacio de Herodes. También existían otras razones que hacían prudente, en opinión de Jesús, el regresar a Nazaret. Cuando volvió al taller de reparaciones, no asumió otra vez la dirección personal de los asuntos familiares. Trabajó en el taller en asociación con Santiago y tanto como le fue posible, le permitió continuar supervisando el hogar. La gestión de los gastos familiares y la administración del presupuesto doméstico que estaban en manos de Santiago no sufrieron ningún cambio. Fue precisamente mediante esta planificación sabia y cuidadosa como Jesús preparó el camino para su retirada final de toda participación activa en los asuntos de su familia. Cuando Santiago tuvo 2 años de experiencia como cabeza de familia y 2 años antes de que se casara, José fue encargado de los fondos de la casa y se le confió la dirección general del hogar. Así entonces llegó
el 23º año. La presión financiera se dio este año ligeramente, ya que 4 miembros de la familia estaban trabajando. Miriam ganaba bastante con la venta de la leche y la mantequilla. Marta se había convertido en una tejedora experta. Habían pagado más de 1/3 del precio de compra del taller de reparaciones. La situación era tal que Jesús dejó de trabajar durante 3 semanas para llevar a Simón a la Pascua de Jerusalén. Este era el periodo más largo, libre de las faenas. Viajaron a Jerusalén por el camino de la Decápolis y atravesaron Pella, Gerasa, Filadelfia, Esbón y Jericó. Regresaron a Nazaret por la ruta costera pasando por Lidia, Jope, Cesarea y desde allí, rodeando el monte Carmelo, fueron a Tolemaida y llegaron a Nazaret. Este viaje permitió a Jesús conocer bastante bien toda Palestina al norte de la región de Jerusalén, algo que iba a ser imprescindible para todas las actividades que Jesús tendría que llevar. En Filadelfia, Jesús y Simón conocieron a un mercader de Damasco que experimentó tanta simpatía por los hermanos de Nazaret que insistió para que se detuvieran con él en su sede de Jerusalén. Mientras Simón asistía al templo, Jesús pasó mucho tiempo conversando con este hombre de mundo bien educado y bastante viajero. Este mercader poseía más de 4,000 camellos de caravanas. Tenía intereses en todo el mundo romano y ahora estaba de camino hacia Roma. Le propuso a Jesús que viniera a Damasco para trabajar en su negocio de importaciones de Oriente, pero Jesús le explicó que no tenía justificación para alejarse tanto de su familia en ese momento. Sin embargo, durante el camino de vuelta pensó mucho en aquellas ciudades lejanas y en los países aún más distantes del lejano occidente y del lejano oriente, países de los que había oído hablar con tanta frecuencia los viajeros y conductores de las caravanas. Simón disfrutó mucho de su visita a Jerusalén. Fue admitido debidamente en la comunidad de Israel durante la consagración pascual de los nuevos hijos del mandamiento. Mientras Simón asistía a las ceremonias pascuales, Jesús se mezcló con las multitudes de visitantes y comprendió muchas conversaciones personales interesantes con muchos prosélitos gentiles. El más notable de todos estos contactos fue quizás con un joven helenista llamado Esteban. Este joven visitaba Jerusalén por primera vez y se encontró casualmente con Jesús, aunque saben ustedes perfectamente, así como yo, que las casualidades y las coincidencias no existen, existen las sincronicidades. Pues bien, el jueves por la tarde fue ese encuentro de la semana de la Pascua. Mientras los dos paseaban contemplando el palacio Asmoneo, Jesús inició una conversación fortuita que tuvo como resultado el sentirse interesados el uno por el otro, lo que les llevó a una discusión de 4 horas sobre la manera de vivir y el verdadero hábito que tenía cada una de las comunidades, el hábito de Dios y su culto. Esteban se quedó enormemente impresionado por lo que Jesús le dijo y nunca olvidó sus palabras. Este mismo Esteban es el que posteriormente se hizo creyente en las enseñanzas de Jesús y cuya intrepidez, predicando este evangelio incipiente, provocó la ira de los judíos que lo apedrearon hasta morir. Y ustedes saben perfectamente que fue sacrificado con varias flechas en su cuerpo. Este fue el que posteriormente, de acuerdo al catolicismo, se convirtió en San Esteban. Una parte de la extraordinaria audacia de Esteban, proclamando su visión del nuevo evangelio, provenía directamente de esta primera conversación con Jesús. Esteban quedó plenamente convencido de quién era este hombre, y él sabía que era el Hijo del Hombre. Pero Esteban nunca tuvo la menor sospecha de que el Galileo con quien había hablado unos 15 años antes era precisamente la misma persona que más tarde proclamaría como Salvador del mundo y por quien tan pronto daría su vida, convirtiéndose así en el primer mártir de la nueva fe cristiana en evolución. Cuando Esteban dio su vida, como precio por su ataque al templo judío y a sus prácticas tradicionales, un tal Saulo
ciudadano de Tarso, se hallaba presente. Cuando Saulo vio cómo este griego podía morir por su fe, se despertaron en su corazón unos sentimientos que finalmente lo llevaron a abrazar la causa por la que había muerto Esteban. Más tarde se convirtió en el dinámico e indomable Pablo, el filósofo, sino el único fundador de la religión cristiana. El domingo después de la semana pascual, Simón y Jesús emprendieron su viaje de regreso a Nazaret. Simón no olvidó nunca lo que Jesús le enseñó en este viaje. Siempre había amado a Jesús, pero ahora sentía que había empezado a conocer a su hermano. Tuvieron muchas conversaciones íntimas y confidenciales mientras atravesaban el país y preparaban sus comidas al borde del camino. Llegaron a la casa el jueves a mediodía. Y aquella noche, Simón mantuvo despierta a la familia hasta tarde, contándoles sus experiencias. María se quedó trastornada cuando Simón le informó que Jesús había pasado la mayor parte del tiempo en Jerusalén, conversando con los extranjeros, especialmente de los países lejanos. La familia de Jesús nunca pudo comprender su gran interés por la gente, su necesidad de hablar con ellos, de conocer su manera de vivir y de averiguar lo que pensaban. La familia de Nazaret estaba cada vez más absorta por sus problemas inmediatos y humanos. No se mencionaba con frecuencia la futura misión de Jesús, y él mismo hablaba raras veces de su carrera futura. Su madre no se acordaba mucho de que era un hijo de la promesa. Poco a poco iba abandonando la idea de que Jesús tenía que cumplir una misión divina en la tierra, pero a veces su fe se reavivaba cuando se detenía a recordar la visita de Gabriel antes de que el niño naciera. Así pues, llegó un episodio en Damasco. Jesús pasó los 4 últimos meses de este año en Damasco, como huésped del mercader que conoció por primera vez en Filadelfia. Cuando iba camino de Jerusalén, un representante de este mercader había buscado a Jesús al pasar por Nazaret y lo acompañó hasta Damasco. Este mercader, en parte judío, propuso consagrar una enorme cantidad de dinero para establecer una escuela de filosofía religiosa en Damasco. Proyectada crear un centro de estudios que sobrepasara al de Alejandría. Le propuso a Jesús que emprendiera inmediatamente una larga gira por los centros de educación del mundo, como paso previo para convertirse en el director de este nuevo proyecto. Esta fue una de las mayores tentaciones con las que Jesús tuvo que enfrentarse en el transcurso de su carrera puramente humana. Poco después, este mercader trajo ante Jesús a un grupo de 12 mercaderes y banqueros que aceptaban financiar esta escuela recién proyectada. Jesús manifestó un profundo interés por la escuela que proponían y les ayudó a planificar su organización, pero siempre expresó el temor de que sus obras y sus otras obligaciones anteriores, sin indicar cuáles, le impidieran aceptar la dirección de una empresa tan ambiciosa. El que deseaba ser su benefactor era obstinado y empleó provechosamente a Jesús en su casa haciendo algunas traducciones, mientras que él, su esposa y sus hijos e hijas trataban de persuadirlo para que aceptara el honor que se le ofrecía, pero no se dejó convencer. Sabía muy bien que su misión en la tierra no debía estar sostenida por instituciones de enseñanza. Sabía que no debía comprometerse en lo más mínimo para no ser dirigido por asambleas de hombres, por muy bien intencionadas que fueran. Y entre los muchos visitantes a esta casa, precisamente, y vuelta, lo que es el destino, se encontraba precisamente Saulo, el de Tarso. Saulo el de Tarso era comerciante, era emprendedor, era una persona acérrimo judío que pretendía en un momento dado hacer que esta escuela fuera una de las más grandes fortalezas en cuanto a lo que era
el esparcimiento del judaísmo, de las creencias judías, el reforzamiento de esas creencias en el pueblo judío como tal. Pero Jesús no aceptó estar en esta escuela, no se dejó convencer. Por lo tanto, Saulo el de Tarso, igual que como dice en las Sagradas Escrituras, en Hechos de los Apóstoles, no conoció a Jesús a través de esa tormenta de arena donde perdió la vista después de tanto estar persiguiendo cristianos y asesinándolos, de estar influyendo en el pueblo judío para que atacara las raíces del cristianismo. Saulo conoció a Jesús en persona. Cuando en esa tormenta de arena preguntó, ¿quién eres?, a la voz que le preguntaba, Saulo, ¿por qué me persigues?, sabiamente reconoció que era Jesús por la voz que escuchó, porque era la misma voz que él había conocido en esas reuniones allá en Damasco, donde estaban esperando que Jesús accediera a trabajar en esa escuela. Así es que Saulo sí conoció a Jesús y supo perfectamente acerca de toda su obra. Esta es la razón por la cual Saulo se convirtió en Pablo y llevó la palabra de Jesús hasta el más ínfimo de los rincones de todo el reino conocido en aquel entonces. Pablo sabía perfectamente quién era Jesús, cómo había vivido, conocía perfectamente toda su obra, desde inclusive cómo había nacido. Por eso fue porque Pablo fue el creador, el fundador de ese cristianismo que conocemos nosotros hoy en día, el que llevó esa palabra a donde quiera por convencimiento propio, no por algo que hubiese sucedido sobrenaturalmente en su vida, porque reconoció que estaba equivocado en lo que estaba haciendo cuando perseguía a cristianos, porque él recordó a través de esa voz que efectivamente aquel al que perseguía era al que había querido convencer de que estuviera dentro de esta escuela. Por lo tanto, cuando Pablo, ya no Saulo, cuando Pablo le dictó el Evangelio a Lucas, sabía perfectamente de lo que estaba hablando. Regresemos a nuestra narrativa acerca de lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Él, Jesús, el que fue rechazado por los jefes religiosos de Jerusalén, incluso después de haber demostrado su autoridad, fue reconocido y recibido como maestro instructor por los empresarios y banqueros de Damasco. Y todo esto cuando era un humilde carpintero oscuro y desconocido de Nazaret. Nunca habló de esta oferta a su familia, y al final de este año se encontraba de nuevo en Nazaret, cumpliendo con sus deberes cotidianos como si nunca hubiera sido tentado por las proporciones halagadoras de sus amigos de Damasco. Estos hombres de Damasco tampoco asociaron nunca al futuro ciudadano de Cafarnaúm, que puso boca abajo a toda la sociedad judía, con el antiguo carpintero de Nazaret que había osado rechazar el honor que sus riquezas combinadas hubieran podido procurarle. Jesús se las ingenió con gran habilidad e intencionalidad para aislar diversos episodios de su vida con el fin de que, a los ojos del mundo, nunca fueran asociados y considerados como acciones realizadas por un mismo individuo. En los años posteriores se escuchó muchas veces contar esta historia del extraño Galileo que declinó la oportunidad de fundar en Damasco una escuela que rivalizara con la de Alejandría. Al tratar de aislar ciertos aspectos de su experiencia terrestre, uno de los objetivos que Jesús perseguía era evitar la reconstrucción de una carrera tan hábil y espectacular que incitara a las futuras generaciones a venerar al Maestro en lugar de someterse a la verdad que había vivido y enseñado.
Jesús no quería que la reconstrucción de una historia humana tan sobresaliente desviara la atención de sus enseñanzas. Reconoció muy pronto que sus seguidores se sentirían tentados a formular una religión acerca de él, que podría hacerle la competencia al Evangelio del reino que tenía la intención de proclamar al mundo. Por consiguiente, durante toda su carrera extraordinaria, trató de suprimir convenientemente todo aquello que, en su opinión, pudiera favorecer esta tendencia humana natural a exaltar al Maestro en lugar de proclamar sus enseñanzas. A finales de este año, las cosas marchaban bastante bien en el hogar de Nazaret. Los niños crecían y María se iba acostumbrando a las ausencias de Jesús del hogar. Este continuaba enviando su salario a Santiago para el sostén de la familia, reservándose solo una pequeña parte para sus gastos personales más inmediatos. A medida que pasaban los años, resultaba más difícil darse cuenta de que este hombre era un hijo de Dios en la tierra. Parecía que se estaba convirtiendo en un habitante más del planeta, en un hombre entre los hombres. El Padre que está en los cielos había ordenado que la donación se desarrollara precisamente de esta forma, y eso es algo que nosotros tenemos que entender plenamente. Y así se llegó el 24º año. Este fue el primer año en que Jesús estuvo relativamente libre de responsabilidades familiares. Santiago administraba con mucho éxito los asuntos del hogar, ayudado por los consejos y las rentas de Jesús, claro. A la semana siguiente de la Pascua de este año, un joven de Alejandría vino hasta Nazaret para organizar un encuentro entre Jesús y un grupo de judíos de Alejandría, que se celebraría en el transcurso del año y en algún lugar de la costa de Palestina. La conferencia se fijó para mediados de junio y Jesús se desplazó hasta Cesarea para reunirse con 5 judíos eminentes de Alejandría que le rogaron que se estableciera en su ciudad como instructor religioso, ofreciéndole como aliciente para empezar el puesto de ayudante del chazán en la sinagoga principal de la ciudad. Los portavoces de esta comisión explicaron a Jesús que Alejandría estaba destinada a convertirse en el centro principal de la cultura judía para el mundo entero, que la tendencia helenista de los asuntos judíos había sobrepasado probablemente a la escuela de pensamiento babilónica. Recordaron a Jesús los siniestros rumores de rebelión que corrían por Jerusalén y toda Palestina, y le aseguraron que cualquier sublevación de los judíos palestinos equivaldría a un suicidio nacional, que la mano de hierro de Roma aplastaría la rebelión en 3 meses y que Jerusalén, en un momento dado, sería destruida y el templo demolido hasta que no quedara piedra sobre piedra. Jesús escuchó todo lo que tenían que decir. Les agradeció su confianza y al declinar su invitación para ir a Alejandría, les dijo en esencia: mi hora aún no ha llegado. Se quedaron confundidos por su aparente indiferencia al honor que había intentado conferirle. Antes de despedirse de Jesús, le ofrecieron una bolsa de dinero como muestra de la estima de sus amigos de Alejandría y en compensación por el tiempo y los gastos de venir hasta Cesarea para hablar con ellos. Pero rehusó también el dinero, diciendo: la casa de José nunca ha recibido limosnas, y no podemos comernos el pan de otra persona mientras yo tenga buenos brazos y mis hermanos puedan trabajar. Sus amigos de Egipto se embarcaron para su tierra. Años después, cuando oyeron los rumores sobre el constructor de barcas de Cafarnaúm que estaba creando tanta conmoción en Palestina, pocos de ellos imaginaron que se trataba del niño de Belén ya adulto y del mismo Galileo singular que había declinado sin ningún formalismo la invitación de convertirse en un gran maestro en Alejandría. Jesús regresó a Nazaret. Los 6 meses restantes de este año fueron los más tranquilos de toda su carrera.
disfrutó de este respiro temporal en su programa habitual de problemas a resolver y de dificultades a superar. Comulgó mucho con su Padre que está en los cielos e hizo enormes progresos en el dominio de su mente humana. Pero los asuntos humanos, en los mundos del tiempo y del espacio, no transcurren con tranquilidad durante mucho tiempo. En diciembre, Santiago tuvo una conversación privada con Jesús para explicarle que estaba muy enamorado de esta, una joven de Nazaret, y que les gustaría casarse, pronto, si fuera posible. Atrajo la atención sobre el hecho de que José pronto cumpliría 18 años y que sería una buena experiencia para él tener la oportunidad de servir como cabeza de familia. Jesús dio su consentimiento para que Santiago se casara 2 años más tarde, siempre que durante este intervalo preparara adecuadamente a José para asumir la dirección del hogar. Entonces se produjeron estos hechos. Los responsables estaban en el ambiente. El éxito que tuvo Santiago al obtener el consentimiento de Jesús para casarse animó a Miriam a presentarse con sus proyectos ante su hermano padre. Jacobo, el joven albañil, antiguo defensor voluntario de Jesús y ahora socio de Santiago y José en los negocios, hacía tiempo que había intentado obtener la mano de Miriam para casarse. Después de que Miriam expuso sus planes a Jesús, éste ordenó que Jacobo viniera a verle para pedir oficialmente la mano de Miriam, y prometió su bendición al matrimonio en cuanto ella estimara que Marta estaba preparada para asumir los deberes de hija mayor. Cuando estaba en casa, Jesús continuaba enseñando en la escuela nocturna 3 veces por semana. Leía a menudo las escrituras los sábados en la sinagoga, conversaba con su madre, enseñaba a los niños y se comportaba en general como un ciudadano digno y respetable de Nazaret, dentro de la comunidad de Israel. Y así se llegó el 25º año. Este año empezó con toda la familia de Nazaret en buena salud y fue testigo del final de la escolaridad regular de todos los niños, a excepción de algunos trabajos que Marta tenía que hacer para Ruth. Jesús era uno de los ejemplares humanos más vigorosos y refinados que había aparecido en la tierra desde la época de Adán. Su desarrollo físico era espléndido, su mente era activa, aguda, penetrante. Comparada con la mentalidad media de sus contemporáneos, había alcanzado proporciones gigantescas y su espíritu era, en verdad, humanamente divino, aunque físicamente también era un gigante, dado que en toda Palestina la estatura promedio de la población era de 1,60. Jesús midió 1,83 de estatura. Era un verdadero gigante al lado de todos los demás habitantes de la zona. Jesús era uno de los ejemplares humanos más vigorosos, definitivamente. El estado financiero de la familia se encontraba en las mejores condiciones desde que se liquidaron las propiedades de José. Se habían efectuado los últimos pagos del taller de reparaciones de las caravanas. No debían nada a nadie y por primera vez en muchos años contaban con algunos fondos. Por todo ello, y puesto que había llevado a sus otros hermanos a Jerusalén para que participaran en sus primeras ceremonias pascuales, Jesús decidió acompañar a Judá, que acababa de terminar sus estudios en la escuela de la sinagoga, en su primera visita al templo. Fueron a Jerusalén por el valle del Jordán y regresaron por el mismo camino, porque Jesús temía que podría tener algún problema si atravesaba Samaria con su joven hermano. En Nazaret, Judá ya había tenido varias veces pequeñas dificultades a causa de su carácter impulsivo, unido a sus violentos sentimientos patrióticos, dado que Judá había crecido con la más alta sensación de ser celote, cosa que no era así, pero la idea le atraía sobremanera. Llegaron a Jerusalén a su debido tiempo e iban de camino para efectuar una primera visita al templo, cuya sola visión había excitado y entusiasmado a Judá hasta lo más profundo de su alma, cuando se encontraron por sincronicidad con Lázaro, el de Betania,
Mientras Jesús charlaba con Lázaro y trataba de arreglar las cosas para celebrar juntos la Pascua, Judá inició un incidente muy serio para todos ellos. Cerca de ahí se encontraba un guardia romano que hizo unos comentarios indecorosos sobre una muchacha judía que pasaba en ese momento. Judá enrojeció de indignación y no tardó en expresar su resentimiento por esta descortesía, haciéndolo de manera directa y al alcance del oído del soldado. Los legionarios romanos eran muy sensibles a todo lo que se pareciera a una falta de respeto por parte de los judíos. Así pues, el guardia arrestó inmediatamente a Judá. Esto fue demasiado para el joven patriota, y antes de que Jesús pudiese prevenirlo, con una mirada de advertencia ya había dado rienda suelta a una voluble declaración de sentimientos antirromanos reprimidos, lo que no hizo más que empeorar la situación. Judá, con Jesús a su lado, fue llevado de inmediato a la prisión militar. Jesús trató de conseguir una audiencia inmediata para Judá, o bien que lo liberaran a tiempo para poder celebrar la Pascua aquella noche, pero fracasó en sus esfuerzos. Puesto que el día siguiente era un día de santa asamblea, en Jerusalén ni siquiera los romanos se atrevían a oír acusaciones contra un judío. En consecuencia, Judá continuó encarcelado hasta la mañana del segundo día después de su arresto, y Jesús permaneció con él en la prisión. No estuvieron presentes en el templo en la ceremonia de recepción de los hijos de la ley como plenos ciudadanos de Israel. Judá no participó en esta ceremonia oficial hasta varios años después, cuando se encontró de nuevo en Jerusalén durante otra Pascua, en conexión con su trabajo de propaganda a favor de los celotes, la organización patriótica a la que pertenecía y en la que era muy activo. Así que Judá no pudo pasar una Pascua con Jesús en Jerusalén. A la mañana siguiente de su segundo día en la cárcel, Jesús compareció ante el magistrado militar en nombre de Judá. Presentó sus excusas por la juventud de su hermano y efectuó una exposición aclaratoria, pero juiciosa, de la naturaleza provocativa del incidente que había llevado al arresto de su hermano. Jesús manejó el asunto de tal manera que el magistrado expresó la opinión de que el joven judío pudiera haber tenido alguna excusa válida que justificara su violenta explosión. Después de advertir a Judá que no se atreviera otra vez a ser culpable de semejante temeridad, dijo a Jesús al despedirlos: «Harías bien en vigilar al muchacho, es capaz de crear muchos problemas a todos». El juez romano tenía razón. Judá causó muchísimos problemas a Jesús y siempre eran de la misma naturaleza, encontronazos con las autoridades civiles a causa de sus estallidos patrióticos imprudentes e insensatos. Jesús y Judá se desplazaron hasta Betania para pasar la noche, explicaron por qué no habían acudido a la cena pascual y al día siguiente salieron para Nazaret. Jesús no contó a la familia el arresto de su joven hermano en Jerusalén, pero unas 3 semanas después de su regreso, tuvo una larga conversación con Judá sobre este incidente. Después de esta conversación con Jesús, el mismo Judá contó el suceso a la familia. Nunca olvidó la paciencia y la indulgencia que manifestó su hermano padre durante toda esta penosa experiencia. Esta fue la última Pascua en la que Jesús acompañó a un miembro de su propia familia. El Hijo del Hombre iba a desplegarse cada vez más de los estrechos lazos de que los unía a su propia sangre, a su propia carne. Este año, sus periodos de profunda meditación fueron interrumpidos a menudo por Ruth y sus compañeros de juego. Jesús siempre estaba dispuesto a aplazar sus reflexiones sobre su trabajo futuro para el mundo y el universo, a fin de compartir la alegría infantil y el regocijo juvenil de fe. Estos jóvenes, que nunca se cansaban de escucharle contar las experiencias de sus diversos viajes a Jerusalén, también disfrutaban mucho con sus historias sobre los animales y la naturaleza. Los niños siempre eran bienvenidos al taller de reparaciones. Jesús ponía arena, pedazos de madera y piedras al lado del taller y los niños acudían en bandadas para entretenerse allí.
cuando se cansaban de sus juegos. Los más atrevidos miraban a hurtadillas dentro del taller, y si el dueño no estaba ocupado, se arriesgaban a entrar diciendo: «Tío Josué, sal y cuéntanos un largo cuento». Entonces lo hacían salir, tirándole de las manos hasta que se sentaba en su piedra favorita junto a la esquina del taller, con los niños sentados en semicírculo en el suelo delante de él. Cómo disfrutaban estos pequeñuelos con su tío Josué. Aprendían a reírse y a reírse con ganas. Uno o dos de los más pequeños tenían la costumbre de trepar a sus rodillas y se sentaban ahí, contemplando embelesados las expresiones de su rostro mientras narraba sus historias. Los niños amaban a Jesús y Jesús amaba a los niños. A sus amigos les resultaba difícil comprender la amplitud de sus actividades intelectuales, cómo podía pasar de manera tan súbita y completa de las profundas discusiones sobre su política, la filosofía o la religión, a las travesuras alegres y gozosas de estos pequeños de 5 a 10 años de edad. A medida que sus propios hermanos y hermanas crecían, a medida que disponía de más tiempo libre y antes de que llegaran los nietos, prestaba una gran atención a estos pequeños, pero no vivió suficiente tiempo en la tierra como para disfrutar mucho de los nietos. Y así llegó el 26º año. Al empezar este año, Jesús de Nazaret se volvió poderosamente consciente de que poseía un poder potencial muy extenso, pero también estaba totalmente persuadido de que este poder no debía ser empleado por su personalidad como hijo del hombre, al menos hasta que llegara su hora. Por esta época reflexionó mucho sobre sus relaciones con su padre y que está en los cielos, aunque habló poco con él en realidad. La conclusión de todas estas reflexiones la expresó una vez en su oración en la cima de la colina, cuando dijo: «Independientemente de quién sea yo y del poder que pueda o no ejercer, siempre he estado y siempre estaré sometido a la voluntad de mi Padre paradisiaco». Sin embargo, mientras este hombre iba y venía de su trabajo por Nazaret, era literalmente cierto, en lo que se refiere a un enorme universo, que en él estaban ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los asuntos de la familia fueron bien todo este año, excepto en lo que se refiere a Judá. Santiago tuvo dificultades durante años con su hermano menor, que no estaba dispuesto a ponerse seriamente a trabajar, ni se podía contar con él para que participara en los gastos del hogar. Aunque vivía en la casa, no era consciente de que tenía que ganar su parte para el mantenimiento de la familia. Jesús era un hombre de paz y de vez en cuando se sentía apenado por las explosiones belicosas y los numerosos arrebatos patrióticos de Judá. Santiago y José estaban a favor de echarlo de la casa, pero Jesús no quiso consentirlo. Cada vez que llegaban al límite de su paciencia, Jesús solo les aconsejaba: tengan paciencia, sean sabios en sus consejos y elocuentes en sus vidas, para que su hermano menor pueda conocer el primero, el mejor camino, y luego se sienta obligado a seguirlos a ustedes en él. El consejo sabio y afectuoso de Jesús evitó una ruptura de la familia. Permanecieron juntos, pero Judá nunca adquirió la sensatez hasta después de casarse. María hablaba rara vez de la futura misión de Jesús. Cada vez que se mencionaba este asunto, Jesús se limitaba a contestar: «Mi hora no ha llegado». Jesús casi había terminado la difícil tarea de destetar a la familia para que no tuvieran que depender de la presencia inmediata de su personalidad. Se estaba preparando rápidamente para el día en que podría dejar convenientemente este hogar de Nazaret y empezar el preludio más activo de su verdadero ministerio hacia los hombres. No pierdan nunca de vista el hecho de que la misión principal de Jesús en su séptima donación consistía en adquirir la experiencia de las Escrituras lograda en la soberanía de Nebadón. Era importante para él saber perfectamente todos los hábitos y costumbres que tenían los hombres terrestres y saber cómo aplicarlo. Y al mismo tiempo
que acumulaba esta experiencia misma, efectuar la revelación suprema del Padre Paradisiaco en Urantia y a todo su universo local. Concomitante con estos objetivos, también se dedicó a desenredar los complicados asuntos de este planeta en la medida en que estaban relacionados con la rebelión de Lucifer. Jesús disfrutó este año de más horas libres de lo habitual y consagró mucho tiempo a enseñar a Santiago la administración del taller de reparaciones y a José la dirección de los asuntos del hogar. María presentía que se estaba preparando para dejarlos. ¿Dejarlos para ir a dónde? ¿Para hacer qué? Casi había abandonado la idea de que Jesús era el Mesías. No podía comprenderlo. Simplemente no podía sondear el interior de su hijo primogénito. Jesús pasó este año una gran parte de su tiempo con cada uno de los miembros de la familia. Salía con ellos para dar largos y frecuentes paseos por las colonias y a través del campo. Antes de la cosecha, llevó a Judá a casa de su tío granjero al sur de Nazaret, pero Judá no se quedó mucho tiempo después de la recolección. Huyó de ahí y Simón lo encontró más tarde con los pescadores en el lago. Cuando Simón lo trajo de vuelta al hogar, Jesús mantuvo una conversación con el muchacho fugitivo y puesto que quería ser pescador, fue con él hasta Magdala y lo puso en manos de su pariente que era pescador. Desde aquel momento, Judá trabajó bastante bien y con seguridad hasta que contrajo matrimonio y continuó como pescador después de casarse. Por fin había llegado el día en que todos los hermanos de Jesús habían elegido sus oficios y se habían establecido en ellos. El escenario se estaba preparando para que Jesús abandonara el hogar. En noviembre tuvo lugar una doble boda. Santiago se casó con Esta y Miriam se casó con Jacob. Fue realmente un feliz acontecimiento. Incluso María estaba nuevamente feliz, excepto cuando se daba cuenta de vez en cuando que Jesús se estaba preparando para marcharse. Sufría mucho el peso de Santiago y su esposa Esta. Se instalaron en una linda casita, regalo del padre de ella, en la parte oeste de la ciudad, aunque Santiago continuaba manteniendo el hogar de su madre. Su contribución se redujo a la mitad a causa de su matrimonio, y José fue nombrado oficialmente por Jesús como cabeza de la familia. Judá enviaba ahora fielmente su contribución mensual a la casa. Los enlaces de Santiago y de Miriam ejercieron una influencia muy beneficiosa sobre de Judá, y al marcharse para la zona pesquera el día siguiente de la doble boda, le aseguró a José que podía confiar en él para cumplir con todo su deber y más si era necesario, y mantuvo su promesa. Miriam vivió en la casa de Jacobo, contigua a la de María, pues Jacobo padre había sido enterrado con sus antepasados. Marta ocupó el lugar de Miriam en el hogar y la nueva organización funcionó sin problemas antes de que terminara el año. Al día siguiente de la doble boda, Jesús tuvo una imponente conversación con Santiago. Le contó confidencialmente que se estaba preparando para dejar el hogar. Regaló a Santiago la escritura de propiedad del taller de reparaciones. Dimitió de manera oficial y solemne como jefe de la casa de José e instaló a su hermano Santiago de forma muy afectuosa como jefe y protector de la casa de su padre. Redactó un pacto secreto que luego firmaron los dos, en el que se estipulaba que a cambio de la donación del taller de reparaciones, Santiago asumiría en adelante toda la responsabilidad financiera de la familia, eximiendo a Jesús de cualquier obligación posterior en esta materia. Después de firmar el contrato y de arreglar el presupuesto de tal manera que la familia pudiera hacer frente a sus gastos reales sin ninguna contribución de Jesús, éste dijo a Santiago: «Hijo mío, no obstante continuaré enviándote algo todos los meses hasta que haya llegado mi hora, pero utiliza lo que yo te envíe según se presenten las circunstancias. Emplea mis fondos para las necesidades o los placeres de la familia como te parezca conveniente. Utilízalos en caso de enfermedad o para hacer frente a los incidentes inesperados que puedan sobrevenir a cualquier miembro de la familia.
Así como Jesús se preparaba para emprender la segunda fase de su vida adulta, separado de los suyos, antes de empezar a ocuparse públicamente de los asuntos de su padre. Esa fue la preparación que hizo Jesús para poder llegar a la cúspide de su misión. Jesús preparó a toda su familia para que verdaderamente pudiera afrontar todo aquello que fuera necesario que enfrentara en su ausencia. Jesús dejó verdaderamente establecida y organizada a su familia para que él ya no tuviera la necesidad de estar pensando en las necesidades que iba a tener su familia, dado que no las volvería a tener. Quizá para nosotros suena como algo quizá increíble. Pudiese decirse que hemos visto y escuchado cómo Jesús vivió como cualquier mortal, sufrió como cualquier mortal y estuvo única y exclusivamente al pendiente de las finanzas de la familia cuando verdaderamente fue necesario. Jesús también tuvo que arreglar cuestiones económicas para que su vida pudiese fluir y que su familia no tuviese ninguna necesidad. Igual que como lo hacemos todos nosotros todavía hasta la actualidad. Esa fue la edad adulta en un principio de Jesús. Mi nombre es Genaro Rocha y les agradezco mucho que hayan estado conmigo esta ocasión. Nos veremos en la siguiente clase para continuar con la vida adulta de Jesús. Gracias y hasta pronto. Tan tan.